Arratsaldeon denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Jabetzen feministarako eskolaren itxaldi hau, eta gaurko daukagu uste du konbinatua Lujos dela, Miriam Solà. Miriam Solà es socióloga, es otras cosas también. En la actualidad es la responsable técnica de feminismos y de LGTB de Comuns en Cataluña, Barcelona, y también es la coordinadora de un libro que a mí me encantó, que se llama Transfeminismos, Epístolas, Descripciones y Flujos, junto con Urco. Urco, nunca hemos repetido el Urco. Elena Urco. Elena Urco. Bien, tenemos para hoy un tema que me parece que es interesante, cuando menos. No tanto porque esté de moda, porque lleva todos unos 30, 40, no sé, los 70, 30, unos 50 años. O sea, que hay debates sobre el sector feminista que yo creo que ya han sido dados, y me parece además como muy importante y muy interesante que sigan dándose, ¿no? Es una señal de frescura permanente que haya todavía un pensamiento, un movimiento, sobre todo dentro del feminismo, que si una cosa se caracteriza verdaderamente por esa dinámica que puede tener, en las cuales verdaderamente los planteamientos siguen moviéndose y seguimos cuestionando y se siguen cuestionando las cosas. Creo que sus reflexiones nos van a ayudar pues, para cuestiones que en la actualidad están un poco más sobre la mesa y que, pues bueno, parece que son funcionantes, pero que es la política, la vida entendida como política, si es que hay otra forma de entenderla, si no estamos funcionando, ¿no? Si no estamos en un continuo movimiento, pensando y repensando de nuevo las cosas. Entre ellas, una de ellas puede ser este tema que esta tarde nos va a ocupar, que es la cuestión del sujeto feminista, que es dónde está, qué límites, cuáles hay, si es que se van a límites, si es que no se van a verlos, cuáles son ahora, cuál es el futuro, cuál es el pasado, etcétera, etcétera. Pero yo no me voy a enrollar mucho más, casi prefiero dejaros con Miriam, no sin antes avisaros de que para la gente que estáis en streaming, oyéndonos desde vuestras casas, vuestros trabajos, o tomar unos gin tonics en nuestros chalets en la piscina, pues si queréis luego hacernos las preguntas, pues el teléfono es el 600-771512. Podéis mandar las preguntas por WhatsApp según vaya viendo la charla y tal, y luego intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, que se contesten. ¿De acuerdo? Bueno, Miriam, pues para ti todo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la gente de la Escuela de Empoderamiento Feminista de aquí, de Gasteiz. Gracias a Elo, a Andrea, también a Sejo por esta presentación, a José Chu, que está en casa, y que estoy súper contenta de que me hayáis traído, que me hayáis sacado de Barcelona, ver gente, hacer algo presencial. Bueno, encantadísima de la vida de haber salido de Barcelona y de la acogida. Bueno, ¿qué os voy a contar yo hoy, aquí esta tarde? Yo quiero hablaros sobre todo de memoria feminista y de genealogías. Y como decía Sejo, creo que hacer este ejercicio genealógico y este ejercicio de memoria nos puede ayudar también a entender los debates que se están dando actualmente en el movimiento feminista. Que en los últimos años estamos viviendo, ¿no?, una eclosión de este movimiento, del movimiento feminista. Hemos asistido a movilizaciones masivas sin precedentes. De hecho, nunca el feminismo fue tan transversal, para lo bueno y para lo malo. Y, por ejemplo, la huelga feminista del 2019 fue secundada con salir a la calle más de 6 millones de personas. Digamos que en los últimos años se ha hecho presente la potencialidad de lograr un efecto en la sociedad y en la opinión pública como nunca habíamos imaginado antes las feministas. Se ha logrado casi una extensión a nivel planetario del movimiento feminista. Pensemos en el movimiento MeToo, en las luchas por el aborto en Argentina, en el Ni Una Menos. Pero al mismo tiempo también estamos viviendo un cierto momento ambivalente o agridulce, ¿no? Estamos viviendo también importantes disputas en el seno del movimiento feminista, donde la cuestión de fondo tiene que ver con qué entendemos que es el sujeto del feminismo,
Y aunque no se trata de una tensión novedosa, sino que arrastramos desde hace décadas, sí es cierto que ha reaparecido ahora con una fuerza en un clima muy polarizado, en un contexto de una fuerte fragmentación de las luchas y de debates muy encarnizados, sobre todo a nivel de redes sociales. Yo considero que no es inocente que se esté reviviendo justo ahora y justo de esta forma, ¿no? En un momento de máximo esplendor del movimiento feminista, y creo que de alguna forma nos están colocando unos caballos de Troya, ¿no? Dentro. El feminismo en sí mismo se ha convertido en un campo de batalla. Hay una pugna por su significado, hay demasiados intereses en juego en definir su sentido y definir su dirección. Podríamos hablar incluso de una auténtica batalla cultural por ese significante, por llenar de contenido ese significante feminismo. Y pilotando alrededor de esta batalla han emergido de nuevo discusiones sobre el lugar de las personas trans en el movimiento feminista o el debate abolicionismo versus pro-derechos. Debates que para muchas de nosotras ya estaban superados y sobre los que se había logrado un amplio consenso en las últimas jornadas estatales feministas, las del 2009 de Granada, que ya va tocando, a ver si pronto salimos de esta y tenemos otras jornadas estatales, que como sabéis las jornadas estatales son el espacio de expresión del feminismo autónomo, ¿no? Del contexto del Estado español. El feminismo siempre ha estado atravesado por diferencias y la mayoría de los debates que existen hoy han existido en el pasado, ¿no? A mí, francamente, me preocupa esta deriva identitaria que está tomando el movimiento feminista en algunos enclaves. Mi genealogía política, la que me interesa, es una genealogía queer o transfeminista que tiene como objetivo las alianzas y que sitúa como amenaza la fragmentación de las luchas. Considero que se trata de la deriva identitaria, que se trata en el fondo de una nueva forma de esencialismo que se presenta como transformadora, pero que en realidad impide la articulación de las luchas y las alianzas. De hecho, creo que promueve en muchos casos el victimismo, impide los debates y el intercambio de opiniones y reifica la experiencia como algo incuestionable. Yo, de coña, pero no tan de coña, hablo de esencialismo de la experiencia. Las que venimos de filosofía digo, pero como esencialismo y experiencia, sí, esencialismo de la experiencia. Las categorías que dan nombre a nuestras opresiones deberían servir como herramientas emancipatorias, no como lanzallamas para bloquear debates, convertir ciertos temas en tabú y silenciar a colectivos o personas. Desde mi punto de vista, los discursos esencialistas e identitarios no contribuyen a transformar las raíces de las desigualdades ni a construir un movimiento verdaderamente transversal y articulado. ¿Por qué hablar de genealogías y alianzas? Como decía antes, el feminismo ha estado siempre atravesado por diferencias y la mayoría de los debates que existían ayer siguen existiendo hoy. Alianzas y genealogías podría ser una metáfora que explicara esta necesidad de hacer memoria feminista, de hacer memorias locales, que podrían ser, las alianzas y las genealogías podrían ser las dos caras de una misma moneda, porque la forma en la que leemos el pasado determina cómo nos situamos en el presente y qué formas de organización proyectamos hacia el futuro. De ahí la importancia de lecturas críticas que cuestionen la recepción de determinadas narrativas excluyentes y de configurar memorias propias que nos conecten, que fortalezcan nuestras alianzas y activen las luchas. Para mí es clave visibilizar la historia de la participación de las personas trans en el feminismo español, trazar recorridos históricos que muestren que las lesbianas o las trabajadoras sexuales han formado parte esencial del activismo feminista desde prácticamente sus inicios, o que las mujeres trans en las últimas décadas han sido acogidas en infinidad de jornadas, colectivos, manifestaciones, grupos por toda la geografía ibérica. Es urgente rescatar esta genealogía inclusiva que se diferencia de experiencias excluyentes de otros contextos, donde la expulsión de las trabajadoras sexuales o de las personas trans determinó el devenir de un movimiento feminista identitario y esencialista. Por tanto, con este enunciado, genealogías y alianzas, con estas dos caras de la misma moneda, me propongo una intervención, más que una intervención, una apuesta por trazar memorias colectivas
que fortalezcan las alianzas. Entender cómo se han dado determinados debates en el pasado nos puede ayudar a salir también de las lógicas en las que se ha instaurado cierto sector del feminismo. En primer lugar, creo que es más necesario que nunca recordar hoy que hay una historia de feminismos críticos que han puesto en duda desde las primeras jornadas catalanas de la Dona en el año 76, pero también desde las luchas contra la ley de peligrosidad social, que el feminismo o que las luchas por la liberación sexual y de género, lo que hoy entendemos como luchas LGTB o movimiento LGTB, deberían ser un movimiento identitario basado en el sexo biológico o en una supuesta identidad sexogenérica. Las mujeres y las personas LGTB somos diversas, tenemos diferencias muy profundas y somos muchas las que desde hace muchas décadas decidimos que queremos hacer política, pero no desde una adscripción identitaria. Muchos de los debates, como decíamos, que teníamos hoy forman parte de ese pasado que es necesario reivindicar y hacer nuestro para entender, pero también para crear y posibilitar el presente y el futuro. Algunas de las inquietudes que hoy tenemos sobre la sexualidad aparecieron ya en las páginas de la revista Nosotras, que nos queremos tanto, editada por el colectivo de feministas lesbianas de Madrid, o cuestiones relativas a la identidad de género fueron apareciendo durante las diferentes jornadas estatales, que a las que os interesen estas cuestiones de archivo y de memoria, todo lo que son las actas de todas las jornadas estatales que ha habido desde el 79, que fueron las primeras, están disponibles en los libros de las jornadas, en internet, en el archivo maravilloso digital que tiene aquí el Magunte, y que podéis consultar desde cartelería, fanzines, actas de jornadas, ponencias, para ver quién está abordando y qué es lo que se está abordando. Vale, quiero empezar por las luchas contra la ley de peligrosidad y rehabilitación social, o lo que yo llamaría las alianzas protoqueer. O sea, estamos hablando de los años 70, y durante los 70, tanto los movimientos de mujeres, los movimientos feministas como los movimientos de liberación sexual se alían para denunciar que la amnistía, como muchas sabréis, la amnistía a los presos políticos no incluía a los peligrosas y peligrosos sociales. ¿Esto qué significaba? Que no incluía a aquellas mujeres presas por casos relacionados con libertades sexuales, ya fuese aborto, trabajo sexual, lesbianismo, o a quienes estaban represaliadas o represaliados por su sexualidad o su identidad de género, ¿vale? Pues lo que serían lesbianas, gays y digo travestis, porque en aquellos momentos el sujeto trans no existía, ¿vale? Insisto, aquí vemos cómo se puede hacer política sin una adscripción identitaria, ¿no? Sí, sino a partir de un objetivo. Y rescato estas fotos maravillosas. Mi preferida es este colectivo gay de Cataluña reivindicando que ellos también habían abortado. También tenemos a los frentes de liberación reivindicando el aborto, bueno, contra la ley de peligrosidad social y la foto icónica de la primera manifestación por las libertades sexuales que recorrió, ¿no?, en el año 76 las Ramblas de Barcelona. Pues hablaremos un poquito más de esta foto. Y voy a ir saltando de unas épocas a otras porque lo que me interesa más hacer historia de los conceptos que no una cuestión muy cronográfica. Y quería rescatar esta frase de Esther Ortega y Lucas Platero de un artículo que se llama Movimientos Trans y Feministas en la Encrucijada, donde yo creo que hacen esta frase condensa cómo de alguna forma en esa encrucijada entre el feminismo y las luchas trans en medio se sitúa un activismo lesbiano que va a tematizar cuestiones que todavía, o sea, a partir de los 70-80 va a empezar a tematizar cuestiones que hoy nos están ocupando en debates súper encarnizados. La cuestión de los sujetos políticos, quién es el sujeto del feminismo, la cuestión del derecho al placer en el marco de las discusiones sobre las violencias sexuales, y hoy tenemos este marco también del borrador de ley de la mal llamada ley de libertad sexual, porque creo que menos de libertad sexual es de cualquier cosa. ¿Cómo era el lema que decía esta mañana? Hay que quitar alejar vuestras leyes de nuestros cuerpos. Alejar vuestras leyes de nuestros cuerpos.
Después, si queréis, podemos debatir un poquito sobre la ley de libertad sexual, que yo diría que es una ley de violencia sexual, no es una ley de libertad sexual. La crítica a la heteronorma y la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. Yo creo que, exceptuando la parte de la crítica a la heteronorma, las otras tres cosas están completamente ahora en el centro de las polémicas. Es muy curioso, y es algo que creo que está muy ignorado, y me gustaría rescatar hoy, que hayan sido los colectivos de lesbianas feministas o de feministas lesbianas, todo y que lo veo de los factores ante el producto, porque sabéis que no es lo mismo ser lesbiana feminista que feminista lesbiana. Pero da igual, en este caso es lo mismo, porque fueron estos colectivos los que empezaron a introducir todas estas cuestiones más queer o transfeministas en la agenda del feminismo estatal. Y creo que es muy relevante decir que fueron ellas, ¿no? Porque en otros contextos, precisamente, las lesbianas han sido las que han protagonizado y liderado los movimientos TERF. Bueno, pues primera narrativa estadounidense, primera recepción estadounidense que nos hemos comido, ¿no?, con papas. Es muy importante no importar las genealogías, porque las genealogías importadas responden a las necesidades y las realidades de otros contextos, ¿no? Entonces decía que no podemos entender estos debates, los debates sobre el sujeto del feminismo, sobre la participación o no de las personas trans, sobre el trabajo sexual / pornografía, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, sin entender el papel que jugaron los grupos de lesbianas feministas que han jugado en los últimos 30 años. Y primero ubicar, ¿no?, cómo nace el movimiento lésbico-feminista en el contexto del Estado español. Pues lo explica muy bien Gracia Trujillo en ese libro que tiene maravilloso, Deseo y Resistencia, y ya hace una gran salvedad. Dice: la ruptura que en el movimiento estadounidense, en el feminismo estadounidense, se dio entre el feminismo heterosexual y el feminismo lesbiano no se dio nunca en el contexto del Estado español, nunca jamás. En las lesbianas nacieron, en los grupos de lesbianas feministas, nacieron al calor del movimiento feminista, formaron parte activa del movimiento feminista, y en los casos en que no fue así, rápidamente se aliaron con el movimiento feminista. Pensar que en los años 70 a duras penas habíamos salido a finales de los 70, principios de los 80, a duras penas habíamos salido de la dictadura. Las libertades políticas y sexuales estaban muy limitadas, anticonceptivos prohibidos, divorcio prohibido, aborto penado, no prohibido, o sea, penado más que prohibido, todo lo que es relativo a la sexualidad estaba prohibido. Y por tanto las activistas lesbianas priorizan la unidad dentro de lo que sería el movimiento feminista frente a la posibilidad de articular demandas específicas o demandas propias. Digamos que la ruptura de las feministas lesbianas con el movimiento feminista, o más que la ruptura, la problematización, porque esta ruptura nunca se dio, es más posterior, viene ya sobre la década, bien entrada la década de los años 80, y ahora explicaré esta cuestión de la ruptura, porque cuando decimos, no, es que el movimiento, las lesbianas o el movimiento queer es el que ha puesto sobre la mesa la cuestión de la sexualidad, no. O sea, la sexualidad ha estado presente en el movimiento feminista desde sus inicios. Cierto es que tenía que ver con cuestiones que tenían relacionadas con la sexualidad heterosexual. Pero la sexualidad ha sido siempre una prioridad en la agenda del feminismo. Pues cuestiones como el conocimiento del propio cuerpo y el placer sexual, esto no tiene que ver con la identidad sexual, la legalización de los anticonceptivos, la creación de los centros de planning. Aquí en el País Vasco supongo que también tenéis una experiencia de centros de planning autogestionada, ¿no?, en un primer momento por el movimiento feminista. Yo conozco más la historia de Cataluña y iré saltando mucho sobre Cataluña. O sea, mi trabajo de investigación está muy centrado en Cataluña, pero conozco un poco también el contexto vasco y el contexto madrileño. Bueno, la educación sexual, la despenalización del aborto. Bueno, en resumen, cuestiones que estaban muy ligadas con lo que serían las relaciones heterosexuales. Es a partir de los años 80, como decía, de ya bien entrada la década de los 80, que las lesbianas empiezan a articularse en los conocidos frentes de liberación, que los gays tenían, bueno, pues todo lo que era el movimiento gay estaba articulado en frentes de liberación,
que después veremos cómo eso muta, ¿no? Hay actas de jornadas donde ya más hacia los finales de 90, no tan finales, principios de 90, donde se abandonan explícitamente los postulados marxistas de los frentes de liberación y digamos que el culmin de eso será la fundación de COGAM y de la FED, ¿no? Y cómo se convierten todos estos frentes revolucionarios en entidades o asociaciones más asistencialistas y que trabajaban más por incidencia en las leyes. Bueno, antes de llegar ahí, que aún nos queda, se comienzan a articular frentes de liberación lésbico-feministas por casi todas las comunidades autónomas y provincias tenían el suyo, y ahí es cuando las lesbianas se dan cuenta bueno, empiezan a hacer como dos denuncias dentro de lo que sería el movimiento feminista: la heterosexualidad como norma, ¿no? La famosa heterosexualidad obligatoria, pensamiento heteronormatividad de Wittig y de Adrian Rich. La denuncia en la heteronormatividad como norma de obligado cumplimiento tanto en la sociedad pero también en el movimiento feminista, y la invisibilidad de las lesbianas dentro del movimiento feminista y también de lo que sería la sociedad en general. Y ellas denuncian que, bueno, empiezan a elaborar esta cuestión como desde un lugar diferente y tal y como señala Mónica Wittig, van tomando conciencia de que la identidad lesbiana está atravesada, por un lado, por el género, ¿no? Y por la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Y por tanto ahí hay una posibilidad de alianza, de opresión compartida con las mujeres heterosexuales. Pero por otro lado, también por el eje de la sexualidad y por las jerarquías sexuales que determinan qué deseos, qué prácticas son socialmente aceptables. Y esto abre una brecha identitaria en base a una opresión compartida, a una potencial alianza con todas las disidentes del heteropatriarcado y una potencial alianza con los hombres gays, con las personas trans, con las trabajadoras sexuales, cuya opresión estaría articulada mucho más por el eje de la sexualidad que no tanto por el eje del género. De ahí que muchas reivindiquemos a Mónica Wittig como también una proto-queer. Alguien por la que le ha pasado muy bien el tiempo. Yo os animo a leer el famoso texto de Wittig ¿no? Cuando suelta aquel cóctel molotov de las lesbianas no son mujeres, y en estos tiempos de mujerismo estaría muy bien leer a Wittig. ¿Somos las lesbianas mujeres? Gran pregunta. Depende de cuál. ¿No? Eso yo también, pero bueno, habrá que volver a leer. Habrá que leer ahí. Vale. Como decía, ¿no? Al final, en la opresión que tiene que ver con las lesbianas, entra en juego un sistema de estratificación sexual que no viene determinado solo por el género, sino que también es aplicable a los hombres gays, a las personas trans o a las trabajadoras sexuales. Vale, quería reivindicar esta intervención del grupo de lesbianas feministas de Barcelona, una intervención que hacen en las jornadas estatales del año 2000 en Córdoba, sobre que el texto es del año 99. ¿Vale? Me parece una intervención muy visionaria de lo que pasaría después. Antes de entrar en la parte visionaria, ellas hacen hincapié en la crítica a la heteronormatividad del feminismo, siempre desde el propio feminismo, del grupo de lesbianas feministas de Barcelona, se reunían en Caladona. Caladona es la casa de las mujeres, ¿no? de movimiento autónomo, no es nada institucional. Se reunían ahí históricamente, el grupo de lesbianas, estas críticas siempre es desde el interior del propio movimiento feminista, nunca desde fuera. Ellas dicen que en los albores del siglo XXI, estamos hablando del año 99, el feminismo continúa siendo heteronormativo. Por un lado, situaciones que son exclusivas de las mujeres heterosexuales pasan como si fueran de las mujeres en general, ¿no? El aborto, los anticonceptivos, y situaciones que sí que afectarían a las lesbianas se tratan como exclusivas de las mujeres heterosexuales. Y aquí denuncia la cuestión de la violencia machista, una cuestión que seguimos arrastrando. O sea, a día de hoy las leyes de violencia machista siguen pensadas para un sujeto mujer muy concreto, que es Ana Orantes, ¿no? Y todo lo que se salga de ahí, pero no es que hace falta ser lesbiana para salirse de ahí, ser consumidora,
ser diversa funcional, ser inmigrante, ser trabajadora sexual, tener un diagnóstico de salud mental, o sea, cualquier cosa que haga que no entres en ese paradigma de víctima, ¿no? en esa conceptualización de lo que es una mujer que ha vivido violencia, quedas totalmente fuera de los dispositivos de abordaje, de atención. Vale. Y continúan con la parte que más me interesa. Esta fue la revista que estuvieron sacando durante una década, la revista Tríbades. Ellas dicen que el feminismo se está muriendo. Estamos hablando de finales de los 90. Los 90 fueron una época de la gente, nos lo podéis explicar mejor que yo, pero mucha gente reivindica, mucha gente decía que fueron un poco aburridos a nivel de activismo los años 90, ¿no? Que hay algunas excepciones, la Radical Gay, el SD, pero que eran años aburridos. Digamos, más que aburridos, no había mucho movimiento, y digamos, el poco movimiento, y grande, o por lo menos no tan aburrido, podía ser lo que pudo suponer una lucha contra el SIDA. Claro. Es la única válvula que podía surgir, porque si no, sí que verdaderamente era un poco travesía del desierto. Exacto, travesía del desierto, exacto. Y ellas consideran que el movimiento feminista se está muriendo y que necesitan están apareciendo nuevas cuestiones que están interesando a las mujeres más jóvenes, pero que apenas están teniendo espacio en el movimiento organizado. Dice, del interés por el cuestionamiento del sexo y el género. Aquí os garantizo que Judy Garland no había llegado. O sea, el género en disputa se traduce en el año 2000. O sea, el primer libro que se traduce de Judy Garland es en el año 2000. Con lo cual, no estaban siendo influenciadas por el pensamiento queer estadounidense. El interés por el cuestionamiento del sexo y el género o por la teoría. Aparecen nuevas formas de feminismos ligados al movimiento Ocupa, al movimiento antiglobalización o estudiantil, así como nuevas inquietudes que las tocan más de cerca, pero que no son tomadas como propias y por tanto no se reivindican como la precariedad laboral, la vivienda, la ocupación, verdad que la auge también del movimiento Ocupa a finales de los 90. Y ellas dicen esta frase que imaginaos a mí con lo que me ha ido a buscar cosas de transfeminismo y encuentro este texto y ellas dicen: apostamos por crear puentes con otros movimientos y colectivos, mujeres feministas no organizadas en el movimiento feminista, personas trans trabajadoras sexuales, queer, maricas, ocupas. No sabemos muy bien qué tenemos que hacer, pero sí que podríamos empezar todas juntas a parir un discurso que nos una a todas. ¿Y por qué no empezamos a nombrar este discurso y prácticas propias dentro del feminismo? Quizá nombrándolo transfeminismo para Y ahora vamos a hacer un salto, porque vamos a cambiar de tema. Si os fijáis en la primera diapo, en la del esquema, os decía aquí que me interesaban las lesbianas porque habían tematizado las cuestiones que hoy, ¿no?, están ocupando estos debates tan encarnizados. Creía que era importante hacer este hilo conductor, ¿no?, desde la crítica a la heterosexualidad obligatoria hasta el transfeminismo. La segunda cuestión es la cuestión de los debates sobre la sexualidad en el marco, no tanto de la cuestión de la heterosexualidad obligatoria, sino en el marco de la libertad sexual y del placer, y de la otra cara de la moneda, que es el peligro, que serían las violencias sexuales. Después pasaremos al otro gran tema, que sería la cuestión trans, y finalmente llegaríamos a la situación actual. Entonces, otra reliquia que me encuentro haciendo este trabajo de archivo, que además lleva el sello de Macunda y todo, creo. A ver. Sí, ¿verdad? Es el sello del instituto de aquí, ¿no? Se ve difuso, pero no sé dónde. Bueno, es el sello de algún archivo, pero no sé de cuál. De documentación de Bilbao. ¿De dónde? De Bilbao. De Bilbao. Es que aquí yo he tirado mucho de los centros de documentación de aquí. Y nosotras es el órgano de expresión del colectivo de feministas lesbianas de Madrid. Este número es del año 88, pero es el número 6, o sea, llevan ya varios números. Y ellas se hacen esta pregunta: ¿existe una sexualidad feminista?
Y lo hacen precisamente para contestar a lo largo de todo el fanzine que no existe una sexualidad feminista, que precisamente lo feminista es no determinar que hay un tipo de sexualidad que es más revolucionaria que otra, no establecer una jerarquía entre los deseos, no censurar determinadas prácticas y, de hecho, llegan a plantearse una reflexión en términos del BDSM. Dicen que ciertos presupuestos sostenidos por el movimiento antipornografía han provocado una respuesta a una política feminista que subraya la variedad del placer sexual. Algunos grupos de lesbianas apoyan a aquellas que han decidido no avergonzarse y que han comenzado a experimentar con formas eróticas consideradas tabú, como puede ser el sadomasoquismo, desafiando las nociones que prescriben lo que a las mujeres les gusta sexual, ¿no? Es romper con esta idea de la sexualidad de la mujer dulce, de florecilla, ¿no? De esta idea de la sexualidad de la mujer siempre pasiva. Después, también en el año 88, o sea, más o menos al mismo tiempo, en las jornadas de Santiago de Compostela, las feministas, algunas miembros del colectivo de feministas lesbianas de Madrid, también tienen esta ponencia maravillosa que se llama El deseo de las demás es cutre, amigas mías, el mío no. Solo el título ya es muy revelador. Donde apuestan claramente por hablar de sus fantasías, por hablar de fantasías como la violación, y que esto no tenga que avergonzar ni establecer una jerarquía sobre qué sexualidad es más políticamente revolucionaria que otra. Año 88. Vale. Y dicen claramente, la primera cosa que conviene recordar es que una cosa es la fantasía y otra es la realidad, y que esto se desarrolla en planos diferentes, que las fantasías, al igual que los sueños, poseen una realidad propia y no conducen necesariamente a nada, a ninguna parte, excepto a sí mismas. Y esto no quiere decir que estemos obligadas a llevarlas a la práctica, pero sea como sea, no debemos culpabilizarnos ni culpabilizar a otras mujeres. El feminismo debe servirnos también para vivir mejor nuestra sexualidad y no para reprimirnos o para crear nuevas categorías morales. Vale. Vemos nuevamente que hay otra genealogía, que frente a lo que está pasando en los últimos años de censurar charlas en universidades, censurar canciones de reggaetón, censurar carteles porque sexualizan y atentan contra la dignidad de las mujeres, hay otra genealogía que dice que la censura no es la solución ni es la llave para la transformación social, que la llave para la transformación social es la educación sexual, es la libertad crítica, es dar herramientas a la gente y vemos como esta genealogía, esta otra genealogía, defiende que no hay nada denigrante en el cuerpo de las personas, que no hay nada inmoral en el deseo, ni en sentirlo ni en hacerlo, y ni es censurable la exposición pública de cuerpos, ni son asumibles las constantes prohibiciones. De nuevo, si queremos que el feminismo transforme nuestra sociedad, en vez de ser colaboradoras de la reacción, tenemos que entender que la solución no es la censura, es esto, ¿no? Reclamar educación sexual, potenciar una cultura y un pensamiento crítico y promocionar prácticas basadas siempre en la elección, en el acuerdo y en el consentimiento. De ahí, ¿no?, la importancia de reivindicar esta otra genealogía frente al auge de estos discursos puritanos que estamos viviendo actualmente, discursos moralistas, y frente a la instauración por parte de algunos feminismos de nuevas normatividades sexuales. La crítica a la heterosexualidad obligatoria no puede llevarnos a reivindicar una nueva manera correcta de sexualidad feminista, porque nuestro objetivo es ampliar precisamente y explorar y perseguir la ampliación del deseo. Y la clave son las relaciones libremente consentidas, independientemente del sexo y del género de las personas. Y evidentemente la pornografía puede ser también resignificada y puede formar parte del imaginario de las fantasías de las mujeres. De ahí la importancia de cuestionar este papel de víctimas pasivas y estas políticas que se están dando ahora centradas en la protección
y sobre todo para reivindicar que el sexo no es solo un escenario de peligros y de violencias y de daños, sino que también es la clave del placer. Creo que rescatar esta genealogía es clave hoy en día para poder hacer frente a estos discursos que son tan funcionales al pánico moral y al terror sexual que nunca van a servir como herramientas liberadoras, sino para restringir derechos. Vale, y obviamente si hablamos de sexualidad y de restringir derechos, tenemos que hablar del debate sobre las trabajadoras sexuales, que también, ¿no?, está hoy sobre la mesa con este borrador de ley de libertades sexuales, la famosa ley del solo sí es sí, menos si lo dice una puta, que decía por ahí un titular. Solo sí es sí, pero si lo dice una puta no sirve. Pues fue ya en el año 93, hubo presencia de trabajadoras sexuales en ponencias, en mesas, en las jornadas estatales de Madrid, y lo ha seguido habiendo en todas las jornadas estatales desde entonces. En el País Vasco no sé cómo está la situación, pero en Cataluña las trabajadoras sexuales forman parte activa de la organización del 8 de marzo. Sus reivindicaciones están en el manifiesto unitario del 8 de marzo. Y por suerte tenemos un ayuntamiento que a día de hoy no criminaliza a las trabajadoras sexuales, pero bueno, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo nos va a durar la cuestión? Sí que había en Barcelona una normativa que multaba a las trabajadoras sexuales, que la normativa no se ha modificado, pero sí se ha hecho mucho trabajo con la urbana y a día de hoy no se multa a las trabajadoras sexuales en la calle. Bueno, yo creo que si hablamos de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, el colectivo más icónico es ETAIRA, que estuvo trabajando desde el año 95 hasta el año pasado que se disolvieron. Y fue un bastión en la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, pero también una fórmula donde para formar parte de ETAIRA no hacía falta ser trabajadora sexual, o sea, estaba lleno de trabajadoras sexuales, pero también de mujeres que querían defender los derechos de las trabajadoras sexuales sin estar atravesadas por esa opresión o por esa desigualdad, ¿no? Entonces, tal vez una muestra de que se puede hacer activismo sin adscribirse a una identidad o a una opresión concreta. Y sobre todo creo que hicieron muchísimo trabajo en separar la trata del trabajo sexual a nivel conceptual, ¿no? También. Y ya ahí saltaríamos al otro gran tema, que sería la cuestión, no sé cómo voy de tiempo, a ver. Vamos. Que sería la cuestión del sujeto político trans y de la participación de las personas trans en el movimiento feminista. Antes de eso hacer un poquito también de recordatorio histórico. Cuando hablábamos al principio, como dentro de lo que serían las alianzas por la lucha por la amnistía de los peligrosos y las peligrosas sociales y contra la ley de peligrosidad y rehabilitación social, como, ¿no?, de alguna forma mujeres, lesbianas, trans, en aquel momento travestis, hombres gays y asociaciones de vecinos y vecinas, porque haciendo un curro de archivo, también hice mucho trabajo en el archivo de Caladona, y la señora archivera de Caladona, que es la Merced Otero maravillosa, la guardiana del archivo, un día le pregunté yo: Merced, ¿tú qué hacías? Una mujer que debe tener 70 y pico años. Le digo: Merced, ¿tú qué hacías el día de la mani del 76, de la mani por la libertad sexual y tal, la famosa mani de las Ramblas? ¿Con quién fuiste a la mani? Dice: pues yo, una niña bollotrón de toda la vida, feminista bollotrona de toda la vida. Y yo, pues fui con mi asociación de vecinos. ¿No? Nuevamente, la adscripción identitaria no es necesaria para hacer política, ¿no? Vale. Como sabéis, durante la transición las travestis fueron súper visibles. De hecho, los gays les pidieron a las trans que se quitaran de la anécdota famosa, que algunos gays les pidieron a esas mujeres trans que se quitaran de la pancarta de la cabecera, y aquellas dijeron: por allí se va Madrid, quítate tú, bonitas eran. Y para entender, creo que es fundamental para entender
esas primeras intersecciones entre lo trans y el feminismo, hay que entender el movimiento, el devenir de cierto sector del movimiento, ¿no? Que tiene que ver con esto que decía antes, este proceso de descafeinarse que vivió el movimiento LGTB, que está muy relacionado con la crisis del SIDA, ¿no? Y yo creo que lo que decía Sejo, esto Sejo lo puedo explicar mucho mejor que yo porque lo vivió durante finales de los 80, todo lo que sería la década de los 90 y este devenir que tiene cierto sector, ¿no?, del movimiento gay, tiene que ver también con la estigmatización que supuso el SIDA, y esto hizo que de alguna forma cierto sector del movimiento gay quisiera relegar las demandas de las putas y de las travestis, que de alguna forma daban mala imagen al movimiento. Y de hecho no es inocente que cuando se hace este movimiento fundacional, ¿no?, de crear COGAM, abandonar los postulados marxistas, los postulados revolucionarios de los frentes de liberación y fundar la COGAM y después lo que sería hoy la FED, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Personas Trans y tal, es cuando se crea Transexualia y es cuando las mujeres trans empiezan a participar en el movimiento feminista. Y además, por años coinciden totalmente, que es Transexualia se crea en el año 89, COGAM se funda en el 91, la FEL en el 93 y la primera participación registrada que tengamos en actas de mujeres trans en jornadas feministas es en Madrid en el año 93, donde se había dicho que también habían participado trabajadoras sexuales. Después en Córdoba es donde se hace esa famosa ponencia del vestido nuevo de la emperatriz, donde las lesbianas feministas de Barcelona hablan de transfeminismo, quizás nombrándolo como transfeminismo, y también donde Kim Pérez usa también el concepto de transfeminismo. Kim Pérez es una activista trans de Granada, en una ponencia que se llama Mujer o Trans, la inserción de las mujeres transexuales en el movimiento feminista. O sea, tenemos órbita Barcelona, órbita Granada, nada que ver, con Freire en Córdoba, y todas juntas utilizan, ¿no?, de forma separada, utilizan el término transfeminismo. Y después, como sabéis, en Granada fue en el año 2009, está mal escrito, sería 2009, que es donde explota y donde se cristaliza lo que sería la alianza transfeminista, porque como ya se había dado, digamos, todo el movimiento por la despatologización trans, que fue la clave también del transfeminismo. Fíjate, Cristina Garayzábal en el 2010, después de las jornadas de Granada, haciendo reflexión sobre lo que había pasado en el año 93 en Madrid, ella dice: mientras algunas consideraban la transexualidad como un invento del patriarcado que refuerza la división en dos géneros y caricaturiza al género femenino, negándoles que realmente sean mujeres, es que es lo mismo, ¿no?, lo que está pasando hoy. Otras creemos que representan un desafío para el feminismo porque cuestionan el binarismo del sistema de géneros actual, metiéndonos de lleno en el debate de las identidades y obligándonos a deconstruir las dicotomías y los binarismos tanto en el género como en la sexualidad. Su existencia, se refiere a las personas trans en el feminismo, cuestiona una acción feminista basada en una identidad feminista fuerte y esencialista, y con ello no reivindico que sea posible prescindir de cierto sentido identitario. Probablemente es necesario seguir construyendo identidades, pero es bueno hacerlo sabiendo que son ficciones, construcciones políticas necesarias para generar movimiento y rebeldía, pero que deben ser cuestionadas y reinventadas, nada más ser adoptadas. Y aquí llegaríamos a lo que serían los antecedentes del transfeminismo. Para mí sería la guerrilla trabolaca. Es un colectivo que se forma en Barcelona en el año 2006, cuando justo se estaban dando todos los debates en torno a lo que luego sería la mal llamada Ley de Identidad de Género, que es la ley que rige actualmente, que es del 2007, que es la que permite la modificación de la mención de género y de sexo, la mención de sexo y de nombre en el DNI, que es precisamente lo que se está revisando todo actualmente con todo el debate de la ley trans. Esa gente, la guerrilla trabolaca, habían tenido ya acceso eran gente que venía de un colectivo previo que era el Grupo de Transexuales Masculinos de Barcelona, de Cataluña,
Y era como un sector que era muy crítico con ciertas formas institucionales del movimiento LGTB y con ciertas formas esencialistas del movimiento feminista, y crean la guerrilla trabajadora. Y todo esto, y a partir de ahí surge lo que sería toda esta serie, ¿no?, de colectivos que crean la red STP, la red Stop Transpatologización, que en el 2000, que el objetivo era despatologizar la transexualidad en el 2013, que nos parecía súper lejos. Sí, porque se revisan los manuales de diagnóstico médico, en el 2013, y era, pues mira, y el objetivo perdido. Y bueno, con la demanda de la despatologización trans, se permitió que se creara toda esa red a nivel del Estado español, la red STP. Había colectivos feministas que se adscribieron, aquí en el País Vasco Medea, que en Galicia Manualidades Precarias, la Cera del Frente en Madrid, después en Barcelona Transblog. Y esta gente, digamos, es la que llevamos a Granada el manifiesto por la insurrección transfeminista, que tenéis aquí un fragmento, y sería la cristalización de esta alianza, que fue, bueno, bastante mejor acogido en Granada, en las jornadas estatales, de lo que nosotros nos pensábamos. Lo sorprendente es que 10 años después sea peor acogido ahora que hace 10 años. Y como vamos de tiempo, bueno, yo creo que ya... Quería también explicaros algunas cosas más del movimiento trans, pero... ¿Sí? Venga, va. Hay una cuestión, yo creo que cuando se le exige al movimiento, ¿no?, cuando se habla de este fragmento que se había puesto de Cristina, que decía: algunas consideran que la transexualidad reproduce el binarismo y otras consideramos que la transexualidad precisamente lo que hace es cuestionarla. Pues esto es como lo de las lesbianas en mujeres, pues dependerá qué. O sea, estamos hablando no de identidades, estamos hablando de posicionamientos políticos. Por tanto, igual que hay feminismos con los que no nos interesaría aliarnos para nada, igual que hay toda una genealogía de feminismo conservador en el Estado español que viene desde Concepción Arenal, un feminismo neoliberal que reivindica las rimadas, o ¿no?, un feminismo burgués, pensando en Francesca Bombessón en Barcelona. También tenemos un feminismo obrero, tenemos en vez de las sufragistas las sufraguettes, ¿no?, que son pioneras en la acción directa, en la desobediencia civil. O sea, el feminismo es muy heterogéneo. Y hay feminismos con los que no nos interesaría ninguna alianza. Pues hay una parte del movimiento trans con el que a mí no me interesa ninguna alianza, porque es un movimiento trans esencialista, normalizador, biologicista, tanto más como las TERF. Quiero decir, entonces, no es una cuestión de poder exigirle a las identidades trans o a las personas trans que tengan que ser revolucionarios per se. Es que ser trans no es revolucionario per se. Pero igual que ser gay no es revolucionario per se, o ser lesbiana no es revolucionario per se. Es una cuestión de posicionamiento político. Y hoy lo tenemos. Hoy tenemos el movimiento trans, podríamos decir, con un ánimo analítico, no reduccionista, que está dividido por estos dos grandes discursos. Un discurso trans mucho más normalizador, que creo que además ha cristalizado muy bien en Chrysalis y en esta cuestión de los menores trans. Otra categoría nueva, ¿no? Menor trans. O sea, no teníamos bastante. Esto Foucault estaría rasgándose las vestiduras, ¿no? O sea, ¿qué hay más queer que la infancia? O sea, tenemos que ya poner esa etiqueta de menor trans. ¿Qué es un menor trans? ¿De 0 a 18? ¿A 17? La transexualidad no está en los genitales, está en el cerebro. No está ni en los genitales ni en el cerebro. No está en el corazón tampoco. El famoso dibujo este de la galleta, ¿no? Por la galleta aquella. No, la identidad de género, la identidad de género no le puedes buscar un lugar biológico, orgánico, no. Es una construcción social. Porque igual que no se nace mujer, tampoco se nace trans, ni se nace gay, ni se nace lesbiana. O sea, estamos hablando de construcciones sociales. Y tenemos otro discurso transformador, otro discurso transformador, que bebe de otras fuentes, que no bebe de la medicina, que bebe de la sociología, que bebe de la antropología, de la psicología social, ¿no? De la psicología social, de la teoría feminista. Y esto también nos ayudaría a entender el debate actual, ¿no? Entender que
ciertas posturas que están defendiendo la ley trans tampoco son las posturas con las que yo haría política, ¿no? Bueno, y nada, y dicho esto, yo creo que decir, bueno, sí, para acabar, que me salta el guión totalmente, vamos a acabar bien. Que bueno, con esta intervención quería poner en cuestión esta indiscutida verdad de nuestros tiempos, que considera que el feminismo es una lucha política que solamente corresponde a las mujeres. Esa premisa, una vez asumida, lo que genera es la búsqueda dogmática de una autenticidad y una pureza de quién es de verdad mujer, que quizá es más necesario que nunca recordar hoy que muchos feminismos críticos se han puesto durante 50 años en duda que el feminismo deba ser un movimiento identitario basado en el sexo biológico y en la identidad femenina, y que rescatar esta genealogía me parecía importante para afrontar los debates actuales del feminismo estatal, unos debates en los que un sector pretende negar la participación y la voz de las trabajadoras del sexo y de las personas trans, borrando una parte de nuestra historia, y esto sí es borrar. Somos muchas las y los feministas que en estos 40 años hemos cuestionado que el feminismo sea una lucha identitaria, solo de las mujeres, y que apostamos por seguir construyendo un movimiento que no esté basado en el sexo, ni en guerra con otros sujetos políticos, sino en la suma, la alianza, la fuerza colectiva, y quizá sea esta la mejor receta contra la extrema derecha. Gracias.